básicamente, ¿cierto? Que es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a simplemente, bueno, no simplemente, ¿cierto? Quiero que, más o menos, disculpen, The Vault, ¿cierto? Que fue lo último que, la actividad que les tuve que dejar lamentablemente, ¿cierto? Eh, Imagino, ¿cierto? Que claramente recibí muchos correos en realidad, chiquillos, así que les quiero agradecer igual, ¿cierto? Por su responsabilidad, right? Today we're going to start and finish with the okay? Vamos a comenzar, ¿cierto? Y terminar también con lo que es the and Ohm's law, for example, also again, right? También lo que es la ley de Ohm, ¿cierto? Vamos a ver este pequeño resumen, ¿cierto? En relación, ¿cierto? A lo que es voltage, current, resistance, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con the Ohm's law, right? Vamos a ver también, ¿cierto? Que me interesa bastante ver, ¿cierto? Some measurement instruments, ¿cierto? Básicamente algunos instrumentos de medición, ¿ok? Que básicamente son los que tenemos acá. Me imagino que ustedes los deben conocer absolutamente todos, ¿ok? Básicamente, ¿cierto? Porque con, con este contenido, ¿cierto? Nosotros ya estaríamos terminando, ¿cierto? El contenido para nuestra siguiente evaluación, ¿ok? Que como ustedes bien saben, la siguiente evaluación está calendarizada para la próxima semana, va a ser exactamente igual que la segunda, la primera y la segunda, ¿cierto? Puramente aprendizaje, van a tener 2 intentos, ¿cierto? La prueba dura una semana, 90 minutos cada intento, ¿ok? Netamente, chiquillos, es una evaluación la cual ustedes pueden hacer perfectamente con el manual, ¿ok? Sin ningún problema. Eh, Básicamente es verdadero y falso, ¿cierto? Multiple choice, ¿ok? El tema de matching, ¿cierto? Que básicamente es eh, poner el concepto correcto, ¿cierto? Donde corresponde en términos de su definición, ¿ok? Y ese tipo de cosas, ¿ok? O básicamente, ¿cierto? Poner definición y tú definir, ¿cierto? De qué es lo que estábamos hablando en ese caso, ¿ok? Es una evaluación que en parte no es tan sencilla, ¿ok? Básicamente porque tenemos muchos conceptos en los cuales sus definiciones, ¿cierto? Pueden ser un tanto similares. Entonces tenemos que tener mucho ojo igual con eso, ¿vale? Por eso les digo, es una evaluación que eventualmente podemos hacer con el manual sin ningún problema, ¿ok? Sin ningún problema. Lo que vamos a comenzar el día de hoy, ¿cierto? Como les decía, ¿cierto? Es the ¿ok? Vamos claramente, ¿cierto? A presentar aquí lo que es the ¿cierto? Vamos a ver lo que es el resumen prácticamente, ¿cierto? De aquello que de Ohm's Law, right? Vamos a ver, ¿cierto? Los instrumentos de medida, cada uno de ellos, ¿cierto? Los vamos a leer, vamos a ver, ¿cierto? Para qué nos sirven, ¿ok? Y luego, claramente, ¿cierto? Vamos a terminar o dar término, ¿cierto? Con esta actividad, ¿cierto? Que es para la actividad final que venimos haciendo ya hace un par de semanas. The Ohm, ¿cierto? Se va a integrar a lo que llevamos ya, ¿ok? Para que ahí lo tengamos bastante presente, ¿ok? So, we have the in here, ¿ok? Antes de ponerme quizás a leer, chiquillos, esto, ¿cierto? Y que me den sus impresiones, ¿alguno de ustedes me podría definir o me podría decir en sus palabras qué es lo que es the ohm? Es la resistencia eléctrica. ¿Es la que, disculpa, Brian? La resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, ok. Es Y la unidad de medida, profe. Luis, disculpa, te escuché bajito. Es la unidad de medida de la Ok, unidad de resistencia. medida para qué, Luis? ¿Qué es lo que mide entonces la electricidad? Es una resistencia eléctrica que es por medio de un conductor. Por ejemplo, ¿cuánto es lo que resiste el tema de un conductor? Ok, ok, very good, very good. So, todos estamos al tanto, ¿cierto? De básicamente de lo que es the ohm, ¿cierto? Lo que es un ohm, right? It says in here, dice por acá, ¿cierto? Vamos a ver este primer párrafo. It says, electrical resistance that exists between 2 points of a conductor with a constant potential difference of 1 volt applied between these 2 points produces a current of an intensity of 1 ampere. When there is no electromotive force in the conductor, the Greek letter omega represents electrical resistance. George Simon Ohm's discovery led to the idea of resistance in circuits. Okay. Básicamente, ¿cierto? Bueno, tenemos claramente una idea, ¿cierto? De básicamente una resistencia eléctrica que existe dentro de 2 puntos, ¿cierto? En un conductor de potencia constante puede ser, ¿ok? Diferenciado por 1 volt,
¿ok? Básicamente es lo que puedo quizás traducir de inmediato, ¿cierto? De esa parte, ¿ok? En este caso, ¿cierto? También vemos lo que es Ohm's Law, ¿ok? It says, Ohm's Law states that the electric current, creo que eso es una L, right, or no? O una I creo que es, ¿ok? Mayúscula. Sorry, Ignacio, una I, ¿cierto? Sí. Very good. In a conductor or circuit is equal to the potential difference, right? V, on the conductor or circuit, divided by the resistance, in parentheses R, that opposes the passage. Ohm's law applies to the whole of a circuit or a part or conductor of it. ¿Ok? Tenemos, ¿cierto? Básicamente aquí, bueno, lo tenemos, ¿cierto? En español acá abajito, ¿cierto? Ohm's law statement, ¿cierto? Una regla mnemotécnica para recordar la fórmula de Ohm. Victoria es la reina de Inglaterra, ¿cierto? V equals R I, right? Y como consejo, nada que ver, como resumen, ¿cierto? We have voltage, for example, in here, ¿ok? Agua, ¿cierto? Igual a carga, presión igual a voltaje, flujo igual a corriente, ¿cierto? Imagino que esta ilustración ustedes la han visto más de una vez, ¿ok? We have the current in here, the resistance down there, right? And Ohm's law in here, ¿cierto? Diciendo básicamente que V, ¿cierto? Refiere a voltaje en volt, ¿cierto? Al I con corriente en amperes, y la R, ¿cierto? En resistencia de Ohm, ¿ok? Básicamente la explicación de absolutamente, ¿cierto? Todo lo que es esto, ¿ok? Lo que está un poquito más arriba, ¿ok? Yo, chiquillos, más en detalle, la verdad es que sinceramente no podría entrar por un tema claramente, ¿cierto? De tecnicismos, ¿ok? Entiendo perfectamente que quizás ustedes aquí, ¿cierto? Ya, como les decía anteriormente, han visto ya esta ilustración quizás más de una vez, ¿ok? Lo cual básicamente es bastante bueno. Este libro está hecho, ¿cierto? Por lo que a mí me dijeron, lo que yo tengo entendido, ¿cierto? Es que está hecho en base, ¿cierto? A ciertas cosas que ustedes ya debieron haber visto, ¿ok? Por lo mismo, ¿cierto? Se pasa esto, pero claramente en idioma inglés, ¿ok? Y en términos de esos measurement instruments, ¿cierto? De instrumentos de mediciones, ¿ok? Tenemos el primero, ¿cierto? Que es el Series Center Ammeter, right? Tenemos el símbolo de unidad, ¿cierto? And it says, it measures electric current in units of amperes, ¿ok? Básicamente que mide, ¿cierto? La corriente eléctrica en unidades de amperes, ¿ok? Quizás ustedes puedan que tengan una definición mucho más completa que esta, chiquillos. Está bien, ningún problema, pero tampoco aquí podíamos poner, ¿cierto? Una definición tan extensa, ¿cierto? Para un recuadro. Okay. We also have a digital clamp meter. Okay. It says it measures voltage, continuity, and resistance. Okay. Analog multimeter, right? It measures voltage, current, resistance, frequency, and signal power. ¿Cierto? Que básicamente mide, ¿cierto? El voltaje, la corriente, resistencia, frecuencia y la señal de poder. Okay. And digital multimeter, right? ¿Cierto? Básicamente dice que it measures two or more electrical values, ¿cierto? Que básicamente mide dos o más valores eléctricos, si es que ustedes lo conocen como valores eléctricos de otra forma, me dicen nomás, ¿ok? Voltage, volts, or amps and resistance, que es ohms, ¿cierto? We also have the electrostatic voltmeter, okay? It measures voltage with no electric charge transfer, okay? Básicamente, ¿cierto? Mide lo que es el voltaje sin carga eléctrica transferida, okay? O sin transferencia de carga eléctrica, okay? We also have the galvanometer, right? It says it detects the presence of small currents and voltage or the magnitude, ¿cierto? Dice, ¿cierto? Que básicamente que detecta la presencia de una corriente pequeña, ¿cierto? Y un voltaje o magnitud, ¿ok? And also we have in here the watt meter, básicamente creo que el nombre también lo dice todo, ¿cierto? Que dice, it measures the electric power and calculates the power expenses of the appliances. The unit displays volts, amps, and wattage, right? Básicamente es cierto que mide, ¿ok? El poder eléctrico, ¿cierto? Calcula el gasto, ¿cierto? De los, básicamente, ¿cierto? De, como de los utensilios el poder de los utensilios, básicamente, ¿cierto? Del gasto que estos producen. La unidad, ¿cierto? Básicamente, básicamente, ¿cierto? En la unidad podemos ver, ¿cierto? Lo que son los volts, los amperes, ¿cierto? Y los watts, ¿ok? Y el último, ¿cierto? Que tenemos es el frequency meter, ¿cierto? Medidor de frecuencia, quizás, ¿ok? It measures low and high frequencies, ¿ok? Básicamente mide ciertas frecuencias altas y bajas. ¿Tenemos algo más acá abajo? No, esto no entra, ¿ok?
Chicos, ¿ustedes han quizás, me imagino que utilizado alguno de estos aparatos, unidades, instrumentos, disculpen? Quizás en INACAP o en algún trabajo o something. Sí, sí, se han usado. Sí, pero ¿hay alguno quizás que hoy en día ya no se utilice o prácticamente se usan? El análogo nunca lo he usado. Ya, this one, ¿cierto? This one. Sí, el multímetro análogo. Ok, very good. ¿El resto? ¿Han utilizado todos estos instrumentos? ¿O no? No, los otros no los he usado, pero los he visto. Ah, ya, perfecto. Perfecto, very Pero he good. usado los multímetros, ese de pinza también lo he usado. Ok, very good. Very nice. Very nice. Me dice el de pinza. ¿Cuál es? Disculpe mi ignorancia. ¿Cuál es el de pinza aquí? El ¿Este? primero, profe. El que estaba arriba del análogo. Ah, este, el digital. Sí, ese. Ok, very good. Very good. Excelente. Creo que lo he visto, creo que he visto este y es igual. Creo que lo he visto ahí en algún lugar de INACAP. Creo que algún alumno más de alguna vez ha andado con estos instrumentos ahí no me imagino por alguna salida de terreno o quizás alguna clase anterior. Very good. Excelente. Excelente. Chicos, miren, quiero comentarles que en esta parte, ¿cierto? O básicamente, ¿cierto? Estos instrumentos de medición, ¿ok? ¿De qué forma, ¿cierto? Van a entrar en la evaluación para como que dejarlo un poquito más claro ahí, chiquillos. Básicamente, yo puedo perfectamente, ¿cierto? Tomar esta definición, ¿cierto? It measures voltage, continuity and resistance, ¿cierto? Puedo tomar esto y puedo básicamente, ¿cierto? Decir, ok, en el ítem, por ejemplo, número 1, ¿cierto? Selecciona el concepto correcto de acuerdo a la siguiente definición. Pego la definición, ¿cierto? It measures voltage, ¿cierto? Que mide voltaje, continuidad y resistencia, ¿cierto? Y abajo puedo poner Zero Center Ammeter, letra A, letra B, Digital Clamp Meter, letra C, Analog Multimeter, y letra D, por ejemplo, Digital Multimeter, right? Básicamente, chiquillos, ustedes deberían, ¿cierto?, eventualmente escoger la alternativa correcta, A, B o C, A, B, C, D o D, ¿cierto? En relación, ¿cierto?, a nuestra definición, ¿ok? Sería básicamente una parte de la prueba, ¿cierto?, para que tengan bastante ojo ahí. El resto, chicos, be careful, ¿ok? Tengan mucho cuidado porque pueden ser preguntas muy similares, ¿cierto? En la cual, por ejemplo, yo puedo poner simplemente states that the electric current in a conductor or circuit is equal to the potential in here, ¿ok? Hasta passage, ¿cierto? Puedo poner ohm, puedo poner Ohm's law, puedo poner voltage, puedo poner resistance, por ejemplo, ¿cierto? Pero esto prácticamente refiere, ¿a qué refiere? ¿De dónde está? En Ohm's law, ¿ok? ¿Yes? Así que vamos a ser como bien específicos en esos puntos, chiquillos, ¿vale? Para que, por favor, no tengamos, ¿cierto? Ahí ningún problemilla, ¿cierto? Después ni nada por el estilo, ¿ok? Básicamente, chiquillos, yo no voy a sacar información de otros lados. Por ejemplo, acá me tira, ¿cierto?, Wikipedia para tener más información sobre este instrumento de medición o de medida, ¿cierto? Yo la verdad es que información de aquí no voy a sacar la información que nosotros hemos visto, ¿cierto? Muy importante, chiquillos, esto entra, ¿cierto?, desde aquí, the ampere, the hertz, the watts, Watt's law, ¿cierto?, the volts, the ohm, and los instrumentos de medición, ¿ok? Hasta aquí, ¿cierto? Hasta esta tabla entra la evaluación de la próxima semana, ¿ok? Chiquillos, como les decía, no va a ser tan sencilla, pero no va a ser lo más complicado del mundo. Es algo que tú puedes hacer, ¿cierto?, con el manual, ¿ok? Te recomiendo no utilizar traductor porque puede que te pierdas por ahí, ¿cierto? Puede que traduzca algo completamente mal, ¿ok? Y no es muy útil para una evaluación, la verdad, chiquillos, ¿ok? Si tienen claramente alguna duda ahí, ¿cierto? El día de la prueba o cuando estén en prueba, ¿cierto? Pregúntenme por el chat de Teams, yo le voy a responder, ¿cierto? Voy a tener lo más probable, ¿cierto? Es que el manual abierto, así que para que se sientan con esa confianza también, ¿ok? Chicos, ¿dudas hasta aquí? Al menos quizás con la evaluación o algo por el estilo. No? Okay. So guys, look, let's start with this, okay? Comencemos, ¿cierto? O continuemos con la actividad que hemos estado haciendo, ¿cierto? Actividad final, okay? Vamos a hacer, como les decía, the Ohm, ¿cierto? Y Ohm's Law, okay? Si ustedes quieren agregar, chiquillos, esto, ¿cierto? Quizás como un ejemplo, okay? Como
como algo quizás que los ayude también a explicar, ¿cierto? Lo que tenemos más acá arriba sobre el OM, no hay ningún problema, lo puedes agregar, ¿ok? Puedes quizás básicamente sacar como un pantallazo solamente a este lugar, ¿cierto? Y básicamente, ¿cierto? Arrastrarlo o pegarlo, ¿cierto? Ahí dentro de lo que es el Word de el trabajo final que hemos estado haciendo, ¿ok? Ojo, lo del trabajo final, chiquillos, llega hasta acá por hoy día, the OM, ¿cierto? Claramente luego vamos a seguir avanzando a medida que van pasando las clases, ¿ok? Muy importante mencionarles también, chiquillos, que el día miércoles, ¿cierto? A las 6:30, ¿ok? Voy a estar haciendo una especie de repaso para las personas que lo necesiten para la evaluación, ¿cierto? Quizás aclarando ciertos puntos de la prueba, ciertos puntos del contenido, ¿cierto? Viendo quizás la dinámica de la evaluación, no hay ningún problema, ¿ok? Lo vamos a hacer ese día miércoles para que el miércoles no vamos a avanzar con el trabajo final, ¿ok? Vamos a avanzar hoy día, ¿cierto? Con esto, de hecho ahora, ¿ok? Así que para que también se queden tranquilos, ya lo dije, ¿cierto? El miércoles no avanzamos con lo que es el trabajo final, sino que vamos a hacer, ¿cierto? Como estamos en una clase antes de la evaluación, vamos a comenzar, ¿cierto? Con un repaso en base a las dudas que ustedes pueden llegar a tener, ¿cierto? Para la evaluación, ¿ok? So, chicos, al igual, ¿cierto? Que los demás días, les pido que por favor, ¿cierto? El avance de esto, ¿cierto? O si lo alcanzas a terminar el día de hoy, me lo puedas enviar a mi correo para yo ir, ¿cierto, chiquillos? Yo, la verdad es que voy ahí anotando, ¿cierto? Las personas que van enviando el avance, que no, ¿cierto? Hay algunos que me han dicho, profe, no lo puedo enviar hoy día, perfecto, envíalo después, ¿cierto? No hay ningún problema, damos ahí un pequeño plazo más, ¿ok? Para que no perdamos, ¿cierto? Eso, ¿ok? No es que eso vaya, ¿cierto? Al final de la nota también, no te vaya a descontar ni nada. No, la verdad es que no te voy a descontar. Es básicamente, ¿cierto? Para yo también tener un registro de las personas que sí avanzaron en esas clases, ¿cierto? Hay algunas personas que quizás tienen algún tipo de problema que no pueden avanzar, ningún problema, si me lo dicen lo puedo entender, ¿ok? Pero, y cierto, la idea es que vayamos mandando, ¿cierto? Los avances lo más pronto posible. La idea, como les dije en un principio, ¿cierto? Del trabajo, la idea es hacer esto en clase, ¿cierto? Para que ustedes no pierdan tiempo de otras clases, ni ocupen su fin de semana, ¿cierto? Ni cosas por el estilo, ¿ok? So, let's start working, ¿ok? Vamos a comenzar, ¿cierto? Con el trabajo, básicamente, the OM and OMS law, right? Como les dije, la parte del resumen, pueden utilizarla sin ningún problema si quieren explicar algo, ¿ok? Is a measurement instrument, ¿cierto? No lo hagan en el trabajo final, ¿cierto? No lo incluyan. Esto solamente también se agrega para la evaluación, ¿ok? So, let's work, guys. I'm going to be here, ¿ok? Voy a estar por acá yo. Si alguno de ustedes, ¿cierto? Deciden verme el trabajo o el avance, ¿cierto? En un ratito más, ningún problema. Take it easy, ¿ok? Tranquilos, no se preocupen, ¿right? Me lo pueden enviar este día bastante tarde, ¿cierto? A lo más, ¿cierto? Podría aceptarlo hasta mañana, ningún problema, ¿ok? Pero les pido que por favor me vayan avisando, ¿ok? Las personas, como les decía, ¿cierto? También en otro momento, si desean hacer esto de una forma más tranquila y desean desconectarse, no hay problema, pero sí o sí espero el avance, ¿ok?